Buenas tardes. Yo no utilizo métodos obsoletos, sigo utilizando los griegos, así que esto es una sesión única que no se repetirá jamás. En las sesiones únicas es muy importante ver la cara de la audiencia. He pedido que hubiera más luz, pero no hay luz. Así que rogaría que, puesto que no puede transmitirse la luz visible, hicierais comentarios de continuo, si las cosas os gustan o no os gustan, para que yo pueda tomar el pulso. La segunda cuestión es que este es un país libre, una democracia imperfecta, tengo que tener mucho cuidado de lo que pongo en Twitter, y no soy narcotraficante, porque eso tendría más libertad. De manera que cualquiera puede interrumpir en cualquier momento. Si no interrumpís, es que no me entendéis, porque es tan raro lo que digo que si me entendéis, me tenéis que interrumpir. Si no me interrumpís, tengo media hora y dejamos un cuarto de hora de conversación. Yo siento haber empezado sobre lo propuesto aproximadamente 10 minutos después, pero como vivo en Buitrago de la Zoya, yo estaba aquí a las 3 menos 5. Los que vivimos lejos solemos llegar muy temprano. Y sí, soy médico. Pido excusas. No solamente médico, sino médico clínico. Y los últimos 10 años los dedicamos al mundo rural para ser médicos, que puedes llamar a las 4 de la mañana, que un festivo lo anulan porque se va a morir un paciente, que le quitan un diente al niño, que convence a la maestra para que no ponga en movimiento lo del niño hiperactivo, porque es el único del pueblo que va a ser premio Nobel. Médico, que con 61 años pensamos, mi mujer y yo, que era mejor los últimos años parar ese compromiso tan brutal de los últimos 10 y dedicarnos a escribir, enseñar, viajar, y lo estamos haciendo. Hemos sido médicos raros los dos. Mercedes, ¿quieres ponerte para que se vea que eres tan guapa como en las fotos? Pues hemos sido muy raros porque hemos sido médicos que pensamos, lo cual yo creo que es más frecuente de lo que parece, pero además lo escribimos, lo cual ya es rarísimo. Eso sí es muy raro. Y lo hemos hecho siempre, desde que terminamos en la Facultad de Medicina en el 71. Y nos hemos dedicado científicamente a la atención primaria aproximadamente desde el 80, como ahí ponía el equipo CESCA. Hemos utilizado extensivamente el saber de los bibliotecarios. Antes las bibliotecas tenían un aspecto sexual. Sí, claro, porque había una relación personal de tú a tú, podías tocar a los bibliotecarios físicamente. Ahora el carácter sexual lo han perdido, es una cosa a distancia. Y claro, no tiene el mismo calor, no hay color. Por eso ahora sí es un placer estar aquí, es lo que se llama, técnicamente hablando, un encuentro directo. Entre médico y paciente hay encuentros indirectos que son en los que no puedes tocar ni oler. En un encuentro directo tú tocas y hueles al paciente. Y eso da una información que nunca da el encuentro indirecto a distancia. Por Skype, por teléfono, como queráis. Por tercera persona, por carta, nunca. Así que ahora felizmente tenemos un encuentro directo en el que nos podemos tocar y oler. Es además en un sitio muy especial. Creo que la última vez que hablé aquí, así, fue como hace 40 años proponiendo huelga. La primera vez que se pronunciaba huelga, en tiempos de Franco, en un lugar más o menos público. Así que, tiempo A. No he cambiado en ese aspecto, ¿eh? Si alguien me sigue en Twitter, puede ver la campaña que estoy haciendo en contra de que se vote a PSOE y PP y que se vaya a votar el domingo. Se deduce relativamente bien qué estoy proponiendo. Así que no me he cansado. Dicen que cuando nací caí en una olla con anfetamina. Y debe ser. Mi madre nunca quiso confesármelo, pero
Probablemente sí. No me canso. No me canso porque obtengo satisfacción en lo que hago. Tengo que decir que estoy aquí, como se llama, de clavo, de cuña. Yo no querría estar aquí. ¿Por qué? Porque mañana a las 10 de la mañana tenía un compromiso y lo tengo en Sevilla. Y de Sevilla nos vamos al Cabo de Gata a bañarnos en pelotas. Y entonces tengo que llevarme el coche y entonces llegaré esta noche a las 12 de la noche al hotel. Estoy aquí por una persona que está sentada al lado de Mercedes, que es muy especial, Enrique Costas Lombardía, que es un honor para mí que una persona de su prestigio piense que puede aquí por lo menos entretenerse. Así que muchísimas gracias por venir, Enrique. El mensaje que yo quiero transmitir se reduce a una palabra y es credibilidad. ¿Qué nos aporta alguien que sabe de comunicación? ¿Credibilidad? Y si no nos aporta credibilidad, no nos vale para nada. No quiero todos los artículos publicados sobre Huntington, ni quiero el más citado. Quiero el más importante dentro de lo formal admitido y el más importante de la periferia, porque de la periferia vienen los cambios de paradigma. De lo formal generalmente no viene cambio de paradigma. ¿Cómo dices? Sí, que quiero el mejor artículo, aunque no sea el mejor citado, de la enfermedad de Huntington, de lo formal, y a su vez el mejor de los marginados, de aquellos que no son invitados a dar aquí una charla. Ese es muy importante. ¿Cómo lo localizo? Pues para eso te pagan. No eres bibliotecario, no eres documentalista, no te dedicas a las ciencias de la información. Es que eso es lo que quiero. Lo podemos examinar ahora mismo con un ejemplo candente. Pero antes de entrar en el ejemplo candente, vamos a comentar un poco el texto que he mandado. Una de las cosas que he admitido para venir aquí es venir aquí sin que se me avise con un año de antelación. No voy a ningún sitio en el que me avisen con menos de un año de antelación. Me parece que van con prisas. Me parece que me eligen segundo o tercero o quinto, porque los otros se han negado. Estoy también aquí participando sin que antes haya habido previo un debate virtual. A mí me parece que esto es una pérdida. Esto es como si estuviéramos en la Edad Media, cuando se fundó la primera universidad, en Bolonia. No, los tiempos han cambiado. Cuando nos vemos aquí, ya llevamos discutiendo durante un mes por internet y ya habéis aportado documentación, ideas, y no estoy yo aquí prepotente y oyéndome, sino que aquí hay mucha gente que sabe mucho, porque tiene que esperar a que yo acabe. A un año, un grupo previo, debate virtual, había una condición que se cumplía, que José Manuel nos conocíamos de muy antiguo, no sabía que es tan viejo, tiene 50 años, claro, así a mí me parece mayor. Sí. Tiene una hija que empieza medicina, mi nieto está empezando medicina, claro que nosotros tuvimos sexo muy pronto. Nos casamos en la Facultad de Medicina, pero no de penalti, ¿eh? Fue por amor. El niño vino a los 10 meses, el primero. Hace mucho tiempo, probablemente desde los sumerios y quizás antes, los maestros transmitían conocimientos a sus seguidores en lo que de alguna manera se llamaba escuela. Y en la escuela se transmitía conocimiento, se aseguraba el maestro que el seguidor lo entendía y se creaba conocimiento por la convivencia. Así que la escuela tenía dos objetivos. Uno era transmitir conocimiento reglado y otro era crear conocimiento. Y seguimos exactamente igual. Estamos hablando de hace 5.000 años.
4.500, y prácticamente estamos igual, lo cual no tiene sentido. En el siglo XVII se empezó a crear, antes, en el siglo XI se creó la primera universidad, la de Bolonia, y casi 200 años después en España se crearon las universidades de Salamanca, en concreto, fue la primera universidad del mundo que tuvo el título de universidad, que no eran más que gremios, así que universidad significa gremio. Lo que caracterizaba a la universidad desde el principio es que no había gremio solo de médicos o de teólogos o de filósofos, sino que estaban juntos. Eso es muy importante. Había una convivencia de gremios. Eso es la universidad. Y no solamente había una convivencia de gremios, sino había libertad académica. Eso es muy importante. Es la segunda vez que insisto en que necesitamos a los que discrepan. Sin los que discrepan, la ciencia no avanza. La tercera cosa que hacía la universidad era dar grados, dar títulos, acreditada. Ya se descubrió muy pronto que lo que naturaleza non dá, Salamanca non presta. O sea, que se necesita algo. No puede ser que te llegue allí el típico médico que diga quiero hacer una tesis doctoral, ¡chá! Y te da las historias. No, hay que poner un poco, Salamanca no pueden dar eso, hay que poner un poco antes. Pero eso no era suficiente. Y eso fue lo que motivó las reuniones de unos filósofos que se definían así, como filósofos experimentales, como Nueva Filosofía, en Londres, que empezaron a reunirse con cierto rigor. Una de sus normas en la reunión semanal es que no se podía hablar de la actualidad. Había que concentrarse en la convocatoria. Eso es muy poco español, ¿eh? Había que concentrarse en la convocatoria. No se podía hablar de política ni de religión, creo que tampoco de mujeres, porque eran todos hombres. Pero eso no consta. Y trataban de fundamentar sus debates en experimentos, que hacían incluso allí mismo. Estamos hablando del año 1650, 1600, para que nos hagamos idea los tiempos en que Velázquez pintaba a la familia de Felipe IV. Para que nos hagamos idea, ¿hay alguien de Sevilla? No veo a nadie de Sevilla. Están atrás del todo, qué lejos está Sevilla, esta noche estoy allí. Pues no sabía que estaba tan lejos Sevilla, cada vez más lejos que Bilbao. Sí, en salud pública se recuerdan el siglo XVII por la epidemia de peste bubónica que redujo a la mitad la población de Sevilla, ¿eh? Por cierto, Carlos Baltasar, el hijo de Felipe IV, murió de viruela en Zaragoza. Esos son los tiempos de los que estamos hablando. En estos tiempos ya había gente como estos, que habían empezado con la alquimia. No importa que alguien crea en la alquimia, pero como Boyle produjo la ley de Boyle, pasó a la ciencia experimental. Estamos hablando de un siglo básicamente de la física, de Newton, de Copérnico, de Galileo, de Newton. Y en ese tiempo se fundó, a posteriori, la Royal Society. En el intervalo le cortaron el cuello a Carlos I. Uno de los riesgos de ser rey es que te pueden cortar el cuello. A mí no, como no soy rey, pero el que lo es, pues ya lo sabe, va en el cargo. Así que le cortaron el cuello a Carlos I, Cromwell. Y solo cuando murió Cromwell, cuando vino Carlos II, se fundó la Royal Academy. Boyle empleó el término colegio invisible en sus cartas para definir ese grupo, que sí tenía algo de invisible, no era algo muy visible, no era algo, pero era muy serio. Ese concepto casi se perdió. Se fundó la Royal Academy y siguieron produciendo. Se perdió hasta que una socióloga norteamericana escribió un libro en el siglo XX sobre colegios invisibles y lo retomó en el siglo XXI otra. Es curioso porque no son personas quienes escriben y destacan, no suelen salir del desierto, suelen cocerse en algún ambiente, en este ambiente en el que os estáis cociendo hoy. En concreto,
tuvo contacto con Price, el de la ley Price sefardí, que vivía en Inglaterra, y la segunda, la del siglo XXI, tuvo contacto con la OTA. Yo acabo de tener unas palabras amables, porque en español eso de unas palabras, con bibliotecaria era de Valladolid y ¿también de Valladolid? De León. Y como siempre hablo, mido a las personas, y conocía a Lili, sabía quién era, ¿de acuerdo? Eso es un nivel de cultura. Yo estuve el otro día en Vitoria, en Brasil, y en una mesa comiendo, uno de los médicos sabía lo que era la OTA, la Office of Technology Assessment. Y naturalmente aquel médico para mí empezó a tener puertas abiertas para muchas cosas, porque mucha gente no sabe lo que es la Office of Technology Assessment, que tuvo un papel definitorio. Fue de los primeros que empezaron a preguntarse sobre las barbaridades que hacíamos los médicos. En concreto, por ejemplo, la tacografía del útero, la monitorización del útero, que llevaba a peores partos. Eso lo demostró por primera vez. De manera que somos herederos. Por eso siempre hablo un poco de historia, porque la historia no se inventa. Lo que sí es cierto es que hay dos historias, podríamos decir como mínimo. Una, la formal, y otra, la informal. A veces es mucho más interesante la informal, mucho más interesante. Y eso es lo que yo espero de la gente que esté aquí. Porque, ¿qué es un colegio invisible? Es muy sencillo. Un colegio invisible es un grupo que se reconoce entre ellos como pares. Yo pertenezco a muchísimos colegios invisibles, probablemente sea el español que más colegios invisibles pertenece. Para que nos hagamos idea de uno de los colegios invisibles raros a los que pertenezco, hay un profesor de estadística en una universidad de Irán, de Tabriz, que encontró mi nombre en un artículo en el Lancet. Y me escribió. Y sobre ese artículo fuimos añadiendo básicamente autores del mundo que son críticos. Para entendernos, Wells, el de overdiagnosis. Para entendernos, Iona Heath, la anterior presidente del Royal College o General Practitioner. Marian Moore, médico belga. Y ese grupo de 20 o 30 de vez en cuando incorpora a alguno, que esa es la segunda característica. La primera es que nos reconocemos como pares. La segunda es que incorporamos, reconocemos a gente, especialmente joven, que vale la pena incorporarlo. Y la tercera es que compartimos conocimientos antes incluso de que se publique. Vuelvo para terminar al tema candente. Tema candente, interesantísimo en el mundo de las publicaciones. ¿Se deben retraer o no se deben retraer dos artículos publicados el año pasado sobre el colesterol en el British Medical Journal? ¿Quiere levantar la mano el que le suene la cuestión? Le suene. Ah, no veo. Hacer ruido, los que le suene hacer ruido. Ah, qué poca gente, nadie. Alguien sí, ¿no? Es un editorial del British Medical Journal, de un buen documentalista, de alguien que domina la información, que ir por delante de los problemas. Porque esos son problemas del British Medical Journal. ¿Cuál es la siguiente revista en el mundo, en esta partida de ajedrez que se va a jugar en España, que va a tener problemas y va a intentar dar jaque mate? Atención Primaria. La revista Atención Primaria se permitió en el número anterior publicar un editorial demoledor en el que proponía que con la industria farmacéutica había que hacer una revolución. El documentalista no puede estar esperando a que Atención Primaria, la revista, tenga problemas. Los tiene que prever y tiene que saber su origen. Porque ese editorial de Atención Primaria tiene que ver con el libro de Peter Ghosh, el de las mamografías
de Copenhague. Y en el editorial se dice, y lo sabe porque yo se lo comuniqué, que ese libro se está traduciendo al español. Luego el documentalista bueno, al que tenga preocupación por la industria farmacéutica y sus relaciones, le dice, se va a publicar un libro traducido al español de Peter Goss. Y le dice la editorial. ¿O qué hace? ¿Esperar a que se publique? Y cuando se publica entonces lo difunde porque es muy bonito. Pero para eso no necesitamos un documentalista, nadie que sepa de información, nadie que maneje, nadie que tenga crédito. Para eso sirve cualquiera. De hecho, yo escribí un artículo que tenéis en internet, en español y en inglés, que se titula ¿De qué sirve ser médico si ya hay internet? Fue una charla que le di a alumnos de primero de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que soy profesor honorario de salud pública. ¿De qué sirve ser documentalista bibliotecario si ya hay internet? Pues para estar por delante de internet, para saber lo que se está cociendo. El British Medical Journal se atrevió el año pasado, y se está atreviendo a muchas cosas, a publicar 2 artículos en los que se ponía en solfa con números que la prevención primaria del colesterol, de la isquemia coronaria, tuviera nada que ver con las estatinas. ¿De acuerdo? Yo he sacado el artículo que publicamos en el 97 en Medicina Clínica, diciendo exactamente lo mismo. Medicina Clínica se atrevió a publicarlo cuando le sugerimos, porque lo admitió, pero no lo publicaba, le sugerimos que publicase un artículo en contra al tiempo. Y efectivamente, el artículo en contra se titula ¿Qué ha hecho el colesterol para merecer esto? En el 97. Bueno, pues el British Medical Journal se atrevió a publicar 2 artículos que demostraban que la prevención primaria, el uso de estatinas, especialmente en bajo riesgo, de pacientes que no han tenido isquemia de miocardio, lo que llamamos prevención primaria, el colesterol que dice la gente, no tenía utilidad. Cometieron un error, y es que citaron, además, que las estatinas tienen efectos adversos en el 18% de los pacientes. Tuvieron que corregirlo, porque se montó un número por alguien que yo denomino doctor colesterol, cuyo departamento recibió del orden de 117 millones de libras de las industrias que producen estatinas. Es un colesterol muy rico. Tuvieron que corregirlo porque no era el 18%, era el 17,8%. No solamente tuvieron que corregirlo, sino como procedía de un estudio observacional, tuvieron que decir que en los ensayos clínicos la tasa es mucho menor, de aproximadamente el 8-9%. El presidente del comité de trialistas, de los que revisan ensayos clínicos, que es doctor colesterol, visitó personalmente a la directora del British Medical Journal, por casualidad médico general, bien casada, 2 hijos, buena formación, estuvo en Harvard, además de en Cambridge, para que retrajera los artículos. Dijo que no, pero que podrían establecer un debate científico. El doctor colesterol prefirió ir a la prensa, y la prensa hoy está llena. Si entras en internet, el Daily Telegraph, el The Guardian incluso, acerca del despropósito de los efectos adversos aumentados en el British Medical Journal. Es una estrategia, porque así se desvía la cuestión, que es que no se necesitan las estatinas, al error. A tal punto ha llegado la presión sobre el British Medical Journal que en mi opinión va a la destitución de la directora. En mi opinión va a que pierda su independencia el British Medical Journal, y en mi opinión es un movimiento de ajedrez que se engloba en un movimiento mayor que los que se dedican a documentación tendrían que tener en la cabeza. El British Medical Journal, con la presión brutal que ha sufrido, ha escogido como solución crear un comité que examine el problema y decida. ¿Quién preside ese comité?
una persona que ya he citado aquí, en cierta manera en el margen, Iona Heath, la expresidente del Royal College of General Practitioners. ¡Qué pequeños en el mundo! Se me repiten los nombres enseguida. Claro. En el editorial se publicó, creo que el viernes. Ya hay respuestas rápidas, muchas, en Internet, en la página del British Medical Journal, incluyendo una mía, que titulo "Los efectos adversos de las estatinas como armas contra el British Medical Journal". Larguísimo, 1200 palabras, con bibliografía, con documentación, con acceso a entrevistas con el doctor Collins, con el doctor Colesterol, porque ¿por qué no? Hay que conocer directamente las fuentes para decidir. El buen documentalista sabría que además lo que nos estamos jugando es la libertad académica. Lo que nos estamos jugando con este tema es la libertad que reclamaron en el año 1000 los que fundaron la primera universidad. Porque lo que se juega es la libertad. Si anda espabilado, puede saber el buen bibliotecario, no hay más que seguir la revista Prescrire. Prescrire, una revista francesa de medicamentos, la mejor revista del mundo, en mi opinión. Se publica también en inglés, para el que no sepa francés. Se sostiene del bolsillo de los médicos generales franceses. No recibe ayudas ni de las industrias ni de las instituciones. Y en el momento actual lleva una batalla en la que estamos ayudando muchos españoles para que haya transparencia absoluta a los ensayos clínicos. Porque en los ensayos clínicos se ocultan los muertos por efectos adversos. La última revisión la ha hecho la Oficina de Calidad del gobierno alemán. Pero hay un ejemplo que publicamos Mercedes y yo, que fue el de la ceribastatina, una estatina, dicen que no tiene efectos adversos, pues mató a cientos de personas y hubo que retirarlo. En los ensayos clínicos, ni un muerto. Mercedes y yo publicamos un artículo brutal en Medicina Clínica sobre las muertes por ceribastatina, problemas clínicos, éticos, científicos, en los que pedíamos a todos aquellos que habían participado en los ensayos clínicos que revisasen los ensayos clínicos y publicasen sus conclusiones modificadas. Nunca, jamás se respondió a aquella petición que también publicamos en inglés en Healthy Skepticism. Estoy hablando continuamente de conocimiento. Este grupo de Prescrire ha conseguido que el Parlamento Europeo, antes de disolverse, promoviese libre acceso a los ensayos clínicos, datos crudos. Está apoyando, hay que decirlo también, la defensora del pueblo europeo, una irlandesa. La sorpresa es que este viernes hubo una reunión en Londres con la Agencia del Medicamento Europea, en la que dijo que sí, que acceso sí, pero solo en pantalla. ¿Cómo? Sí, solo en pantalla. No, nosotros queremos los datos para manejarlos, para estadística. No, en pantalla. ¿Pero cómo en pantalla? En pantalla, ¿y yo qué hago? Como un amanuense voy tomando notas para que nos hagamos idea. La revisión del Tamiflu, que ha permitido deducir que no sirve para nada, eran 150.000 páginas. De eso estamos hablando. El argumento del defensor del pueblo es que esos datos son del pueblo, porque los que participan en ensayos clínicos no son pagados habitualmente y se juegan su vida en la participación, porque uno no sabe qué va a pasar. Así que eso no es de propiedad privada. Es decir, la Agencia Europea del Medicamento está teniendo unas presiones tales que le lleva en el momento actual a incumplir el espíritu de un mandato del Parlamento. Parlamento en el que este grupo también, el de Prescrire, perdió.
no con los medicamentos, con la tecnología, con los dispositivos. La presión alemana fue irresistible y no aprobaron lo mismo que con medicamentos. Todo esto de lo que estoy yo hablando es detectable en Internet. Todo. Desde luego, quien me siga a mí, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, donde doy normalmente la misma información, si está un poco espabilado, lo digo todo. No pongo fotografías personales, no saco a mi esposa, no digo dónde estoy, no cuento que mi nieto, eso lo reservo para el tú a tú, cuando nos tocamos y nos olemos. ¿Qué esperaría yo hoy de un especialista en documentación? La revolución que se está proponiendo en la última cita de mi texto. En el momento actual, los sistemas de publicación no sirven. Lo ha demostrado Bayer. Bayer, una empresa farmacéutica, lo ha publicado en Nature, en Nature, en Nature, la mejor revista del mundo. No se pueden reproducir el 75% de los experimentos que se publican en las mejores revistas del mundo. Lo publicó también John Dennis, demostrando que los ensayos clínicos publicados en las mejores revistas médicas del mundo no se sostenían al cabo de 10 años. Lo que se publica en las revistas no sirve, no se puede reproducir, no se sostiene. De hecho, leísteis el premio Nobel ha dicho que no va a publicar nunca más en revistas de este estilo. ¿Qué se necesita? Se necesitan sistemas que cumplan en el momento actual lo que cumplían antiguamente las revistas y los bibliotecarios, que era, 1, control de calidad, evaluación, acreditar. Eso es muy importante. Yo no puedo perder el tiempo leyendo basura, aunque esté publicado en el New England, que publica mucha basura. Especialmente cuando le da acceso libre. Si del New England hay algo libre, casi seguro que es basura. Y 2, difunde conocimiento. Pero difunde conocimiento adelantándose. Está en las redes. Ese especialista está en las redes. Y sabe que en el hospital, sabe que en la institución, sabe que hay 3 o 4 locos punta, 1 informal y 2 o 3 informales, que están pendientes de estos temas y le adelanta acontecimientos. Eso exige otra forma de pensar. Seguir pensando que el futuro son los PDFs, mandando PDF, el PDF es un insulto a la inteligencia. El PDF es una cosa rígida que recuerda un libro, así quiere imitar la publicación, pero eso no es tratable, no es... Pero ¿cómo vamos a seguir con PDFs? Eso recuerda un poco a los, ¿cómo se llamaban? Los escribas entre los romanos, que tenían a 1000 esclavos, y escribían y seguían. Es igual, es lo mismo de las tablillas cuneiformes. Es exactamente igual que las tablillas cuneiformes. Pero viene en la pantalla y parece moderno. Pero ¿cómo va a ser moderno eso, hombre? ¿Cómo va a ser moderno que a mí el British Medical Journal me manda evaluaciones y yo pongo mi nombre, faltaría más? Pero además, yo creo que una vez que se publica el artículo debería ser un producto transitorio. El producto de la ciencia es siempre, por definición, transitorio. No tenemos verdades, tenemos respuestas que se acercan a la verdad. Por tanto, el producto, la publicación, el documento, tenía que ser siempre cambiable, modificable, guardando la historia. Y eso es lo que se llama revisión por pares antes, durante y después de la publicación. De manera que un artículo no tiene una forma definitiva nunca, porque incluso dentro de 100 años podrías criticar el artículo de ayer, de hace 100 años. Ese nuevo mundo lo está viendo mucha gente, y hay mucha gente que está en él. Naturalmente va contra muchos intereses creados, pero habrá que aceptarlo.
Así que yo pediría a los especialistas en documentación que hicieran algo que puede ser cuadrar las necesidades de clínicos en concreto, investigadores en áreas de la salud, con el conocimiento que está disponible y que está no disponible. Eso exige personas muy especiales. Claro, es que no todo el mundo vale para ser documentalista. Yo creo que todos los que estáis aquí valéis, claro. Y no soy político, ¿eh? Lo digo solo porque me parecéis buenas personas. No tenéis mal aspecto, no parecéis drogadictos, no parecéis ladrones, ni asesinos, ni narcos. No sé si consumís cocaína, porque eso no se nota mucho. Así que termino. La historia de los colegios invisibles tiene que ver con la actualidad. Necesitamos compartir conocimiento antes de que se produzca. Necesitamos especialistas en documentación que conozcan nuestras necesidades y las satisfagan incluso sin hacerlas explícitas. Necesitamos otro mundo y está en nuestras manos conseguirlo. Muchas gracias. Empezamos. Tenemos un cuarto de hora de preguntas. Si no hace preguntas, sigo yo. Venga. Lo único que pido es que el que pregunte se identifique. Nombre, si quiere, edad, actividad sexual, número de hijos. Hay una palabra. Hola, yo me llamo María Teresa García Ballesteros y soy del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Como ha estado hablando de la independencia de las publicaciones, en concreto de la revista francesa, me preguntaba si sabe algo sobre la independencia de la revista española de atención primaria, en ese sentido. No habla en ruso, que la entendería. Habla en español. ¿La pregunta otra vez? Sí. Ha estado hablando de la independencia de una revista de atención primaria francesa y yo, de farmacia, me preguntaba sobre si sabe algo de la independencia de la revista española de atención primaria. Muy bien, muchas gracias, perfectamente. Me están grabando. Con lo cual, aunque parezca que soy muy honrado, siempre tengo alguna carta aquí. No, en España no tenemos revistas independientes, científicas, médicas. De hecho, de lo mejor que tenemos en España en independiente es en histología, anatomía patológica, respecto a independencia. Cuanto más negocio haya alrededor, menos independencia. La pregunta que hay que hacer, atención primaria, ¿de quién depende? De la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Y el presupuesto de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ¿en qué tanto por ciento depende de la industria? No se sabe. Solo lo sabemos de la Sociedad Española de Epidemiología. Siempre hay clases, ¿eh? La Sociedad Española de Epidemiología ha publicado sus cuentas públicamente. Eso no lo ha hecho ninguna otra sociedad. Dentro de la que cabe, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria es de las más independientes. Probablemente no se acerca al 100% el presupuesto que nutren las industrias. Porque muchas sociedades están creadas y criadas a la teta de las industrias. Y entonces no pueden hablar en contra de la teta, porque la leche se les acumula en la boca. La leche son entre 117 y 160 millones de libras al departamento de Oxford, que se encarga de trialistas. No estamos hablando de 117 millones de pesetas.
Esa es una cuestión que en concreto se está planteando ahora, por ejemplo, en otro colegio invisible al que pertenezco, de la Red Española de que es mucho más independiente. Y se está planteando cuánto de independientes son las revistas españolas. Es una cuestión gravísima, que se extiende en un comentario que acabo de hacer hoy. El barómetro de los pacientes crónicos, ¿lo habéis leído hoy publicados? Eso está publicado en español. Está todo el mundo mirando, están viendo porno en el teléfono. Yo creí que estaban mirando las noticias. Están viendo porno. Se ha presentado el barómetro del estado de satisfacción de las asociaciones de pacientes. Y mi pregunta sería, ¿cuánta subvención tiene de las industrias? Porque se deja claro que el estudio se ha hecho todo con industrias. No niego que pueda haber relaciones prudentes con las industrias. Mercedes escribió un artículo que se encuentra en Equipo Cesca, en el que pide que las relaciones con las industrias, y estoy hablando de industrias, porque Coca-Cola hizo un congreso sobre hidratación y fue hasta la última facultad de medicina de España, Coca-Cola, que está envenenando a la gente y logrando que se pongan obesos. La clase social la ves muy rápidamente a la gente, según tenga los dientes arreglados y la cantidad de Coca-Cola que beba. Con dientes poco arreglados y mucho consumo de Coca-Cola, pobres. Las industrias de tecnología, la industria alimentaria y las de gestión, la que hace que el país esté hablando todo el día de crónicos. Yo considero a la revista de Atención Primaria española entre las más independientes de España, siendo realmente poco independientes. Tenemos alguna revista que es muy independiente, pero depende de la institución. Por ejemplo, en medicamentos, para decirlo todo, yo elegiría en España el BIT, el Boletín Farmacoterapéutico de Navarra. ¿Hay alguien de Navarra, Pamplona? ¿No? Pues sea enhorabuena porque tenéis probablemente el mejor boletín, que además en muchas ocasiones traducen al inglés, con lo cual tiene impacto mundial. He contestado tu pregunta dentro de que, siendo televisado en directo, puedo. Un momento, que le tienen que llevar el... No hace falta, no, venga. Pero se tiene que presentar primero. Ahí está mi nieto haciendo primero de medicina. Le miraremos el apellido. Es ultra guapo. En cuanto llegue le miro el apellido. ¿Qué opinión te merece en este tema el Open Access? ¿Crees que puede, lo que se publica en abierto, crees que puede servir un poco de paliativo de todas estas revistas pagadas por, en fin? Sí. He seguido el movimiento de Open Access y de hecho participo desde su origen, lo cual significa que estoy a favor de. Tiene que haber excepciones. Hay gente que no puede pagar. Y hay gente que puede pagar por leer. Luego, yo no estoy tan de acuerdo con el método que se está haciendo, que todo el mundo paga por escribir y nadie paga por leer. Algunas instituciones, algunos organismos podrían pagar por leer y sería justo y necesario. Y algunos por publicar no. Pero Open Access vuelve a tener el problema de que reproduce el modelo de las revistas en papel. PDF, como mucho, abre las críticas y comentarios del artículo, las abre y podemos ver quién ha criticado, qué ha dicho, quién ha revisado el artículo, pero no tiene el dinamismo que necesitamos. Yo diría que es un paso intermedio. Las revistas en el modelo que tienen incluido Open Access es insostenible, insostenible. Creo que la mejor crítica la tenéis en el último enlace del texto que di, que por cierto yo el texto lo mandé en cuanto me invitaron, porque me parece un insulto que vengáis aquí sin haber sabido qué voy a decirlo. También me parece un insulto que vengáis aquí sin haberlo leído. Todo hay que decirlo, claro.
Porque aquí hay mucho jeta que no se lo ha leído. Pero bueno, en fin, pecados de juventud. Ahí había alguien con... Es el sector mío de la derecha. A ver, allí a la izquierda un poco, hombre, por Dios. Vamos a darle vida a la izquierda. Eres muy inocente. ¿Qué años tienes? Edad mental, edad mental, no me digas la física. Pero ¿cómo vas a creer lo que dicen los médicos? Pero por Dios. Llevo toda mi vida criticando lo que dicen los médicos y demostrando que no saben, como poco no saben y como mucho tienen unos intereses brutales. No, el médico es el profesional hoy que tiene mayor crédito social. ¿De acuerdo? El día que lo perdamos la medicina no será posible. Sí, no será posible. O sea, si yo pienso que a mi hijo lo van a operar de apendicitis y al tiempo le van a quitar un riñón sin decírmelo para traficar con él, son cosas que pasan, ¿eh? Mi imaginación es ferviente, sobre todo en el mundo sexual, pero luego descubro que todo está allá, ¿no? Yo creo que los bibliotecarios tampoco tienen que intentar ser como los políticos, que son la hez de la sociedad para la sociedad. Es decir, llegar a ser como médicos. Yo creo que entre los profesionales hay que tener crédito. Pero, por ejemplo, tú puedes ayudar a que yo tenga crédito en lo que tú me dices. Yo te hago una pregunta muy sencilla, que es típica de la consulta. ¿Hiervo o no hiervo los biberones? ¿Sí o no? ¿Habéis sido madres y padres recién nacidos? ¿Qué coño hago yo con los biberones? ¿Los hiervo o no los hiervo? ¿Las tetinas? Hombre, la mejor fuente de información para ese tipo de preguntas, práctica clínica, está en Murcia. ¿Hay alguien de Murcia? ¿No hay nadie de Murcia? ¡Cach en la mar! La mejor fuente. Tiene una fuente de información preciosa sobre preguntas clínicas del clínico. Tú me lo dices a mí. Mira, la respuesta está aquí en Murcia. Pero en general, cuando te hagas preguntas de este estilo, vete a Murcia. Tú me acreditas a Murcia. Claro, cuando yo vea que Murcia mete la pata hasta aquí y sobre el colesterol no cita el debate que está habiendo en el British, probablemente te desacredite a ti. Con lo cual me debes avisar. Oye, ten cuidado, pero en el colesterol no, porque están locos. Se creen que tomar las estatinas es bueno. Y eso te da a ti mucho más crédito, porque sabes lo bueno de Murcia y de qué pie cojea. Porque tú sabes. Pero eso, claro, exige un conocimiento. Tenéis que estar en redes. En muchas de las redes sois admitidos, ¿eh? Por ejemplo, hay una red que se llama MedFam, Medicina de Familia, en la que hay mucha gente que nunca interviene, incluyendo la industria, y obtiene información de qué estamos discutiendo, qué estamos hablando, qué artículos, y tú puedes estar, ¿eh? Además es de Rediris, es público, es de la universidad, lo estás pagando con tus impuestos. Estate ahí. Claro, no puedes estar en 100 redes. Bueno, pero localizaron la red que se formó de Gripe y Calma. Gripe y Calma es un ejemplo en el mundo. España fue el único país que no tuvo pánico a la gripe, desde que actuó Gripe y Calma. El único país en el que médicos, enfermeras, farmacéuticos, estudiantes lograron parar a la televisión y al ministerio. Y la gente ni se vacunó ni tomó Tamiflu, comparado con otros países. ¿De acuerdo? Se pueden formar redes muy potentes. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahora hay una red, estoy terminando, hay una red de blogs científicos, que es una pena, porque vienen a poner un comentario por año. Pero, hombre, ¿cómo? En ciencia un comentario por año. Pero si está ebulliendo el mundo. Y el problema es que cuando uno está dentro de la olla ebulliendo, también ebulle. Y si está uno fuera, es que ni la huele. Está esperando que salga en New England y le parece, uy, ha salido en New England. Pero si todo lo que está publicado en este número en New England yo ya lo conozco hace 2 años. Porque no tienes que estar nada más que con 4 o 5 universidades, Harvard,
John Hawking, London School of Public Health. Última pregunta, a la izquierda de atrás de Sevilla. Bueno, en realidad era más bien una matización a lo que habías comentado del acceso abierto, y era que está funcionando desde hace cierto tiempo no sé si conoce la editorial eLife, que es de uno de los 3 ganadores de Premio Nobel de Medicina del 2013 precisamente, y que están empezando un camino nuevo en el tema de la revisión por pares, y también hay otras iniciativas en las que precisamente se está haciendo la revisión posterior a la publicación. Era solo ese matiz. Ese matiz me demuestra que no te has leído el papel que yo mandé. No, claro, es que mi mujer, Mercedes, a nosotros en presencia física se nos ve muy poco, muy poco. Y Mercedes sostiene, y tiene toda la razón, que no puedo ser como el oso en el circo, que que la gente tiene que leer, hombre, y tiene que ver los vídeos que están circulando, que la gente tiene que no podemos seguir con una consulta de transfusión oral de conocimientos, con lo cual intentamos no ir a ningún sitio. Pues casi a diario puedo recibir una invitación para recorrer el mundo, va desde Canadá hasta México, pasando por Brasil y España, a todos los sitios, y digo que no con las condiciones esas que pongo, que sea gratuito la asistencia, que haya una discusión previa, que haya alguien conocido, que me avisen con un año, porque no tengo ningún interés en ser conocido y en que me aplaudan, en que aplaudir a una intervención como la mía la puedo hacer todavía mucho más graciosa y conmovedora, pero es un poco como aplaudir a los fuegos artificiales, ¡oh! Y luego te vas para casa y meas igual que antes. Pues eso no puede ser, tiene que ser. Hay que leer las cosas, subrayarlas, darte cuenta de los trucos que he empleado, porque he empleado un montón de trucos, de la demagogia, de cómo he llevado a mi carril lo que yo quiero. Y sin embargo, cuando pongo el texto por escrito, tú lo puedes subrayar, ir a las fuentes, decir, pero ese hombre, pero se le ha olvidado, pero no ha citado, pero no ha dicho, o qué bien, mira esto lo que ha dicho, voy a ver si le busco más, si encuentro por palabras, si... Nos vamos. No obstante, cuando soy como la española, que cuando me entrego de verdad. O sea, ¿de acuerdo? Tengo 2 defectos muy grandes, que creo que se me notan. Uno es que soy feliz. Hay poca gente a la que la vida le ha dado la oportunidad de ser feliz. Ser feliz no es que sea rico, no es que mi mujer no me... En fin, no es que los hijos, no es que los... No, hombre, no, todo normal. Pero dentro de eso me parece que estar aquí hoy, por ejemplo, pues es algo bellísimo, es algo que no sé qué he hecho yo bueno para merecer esto. Y lo último, lo segundo, tengo otro defecto terrible y es que soy optimista. Soy optimista, hay que tener mucho cuidado conmigo, porque transmito optimismo y a veces yo estoy como una cabra. O sea, yo creo que vale la pena poner en internet eso de que lo pongo, y lo pongo, elecciones europeas con el hashtag, pongo, ¿llevarán a Bruselas el PP y el PSOE sus miles de aforados? Y lo pongo. ¿Pero para qué pones eso? Mis hijos me lo dicen, pero papá, cualquier día te encontramos, vivimos delante del pantano, del lago, cualquier día te encontramos en el fondo con una piedra. Digo, hijo, si me toca morir así, pues... Estoy en internet, estoy tanto en correo electrónico. Os invito a leer, por ejemplo, para que os hagáis ideas del estilo. Los lunes se publica El Mirador. Tú pones El Mirador Gervas y te sale, incluso en el teléfono, todos los lunes. El del próximo lunes es una historia para niños. Una maestra le cuenta a sus niños la historia que contó del British Medical Journal. Y creo que se entiende. Me tenéis a vuestra disposición por escrito. Un placer.